Hay despedidas que no se anuncian, no hacen ruido, no llevan maletas, solo se quedan viviendo dentro de ti, ocupando espacio, robándote aire. Y un día te preguntas, ¿por qué te pesa tanto el pecho? ¿Por qué caminas cansada si no has avanzado ni 1 kilómetro? No es la vida la que te pesa, es lo que no has soltado. Nos enseñaron a aguantar, a resistir, a aferrarnos, como si soltar fuera a fracasar. Nadie nos explicó que a veces soltar no es rendirse, es sobrevivir. Que hay cargas que no se caen solas. Que hay personas, historias, culpas y versiones de ti que no se van hasta que tú decides dejarlas ir. Porque dime algo, con brutal honestidad, ¿cuántas veces has seguido sosteniendo algo solo porque te daba miedo quedarte con tus propias manos vacías? ¿Cuántas veces confundiste amor con miedo, lealtad con apego, paciencia con autoabandono? El ser humano no le teme al dolor. Le teme al vacío, le aterra el silencio que llega cuando ya no hay a quien culpar, cuando ya no hay a quien esperar, cuando te quedas sola frente al espejo y no puedes huir. Pero es ahí, justo ahí, donde empieza todo lo que puede salvarte. Hoy no vengo a decirte que soltar sea fácil, soltar duele, soltar arde, soltar se siente como caminar sin red. Pero también te digo esto, nadie aprende a volar con los puños cerrados. Nadie se eleva cargando lo que ya cumplió su ciclo. Nadie llega a su verdadera altura sin antes atreverse a soltar el suelo que conocía. Así que si algo dentro de ti se está rompiendo, no te asustes. A veces no es una ruptura, es un desprendimiento. Y cuando aprendes a soltar, aunque tiemblen las piernas y duele el corazón, descubres algo que nadie te dijo, que soltar no te quita fuerza, te devuelve las alas. Soltar no es perder, aunque así nos lo hayan hecho creer toda la vida. Nos enseñaron que aferrarnos era sinónimo de amor, de lealtad, de fuerza, cuando en realidad muchas veces es solo miedo disfrazado de virtud. Aferrarte no te hace fiel, te hace prisionera. Y yo lo aprendí tarde, cargando cosas que no eran mías, sosteniendo culpas que no me pertenecían, intentando salvar historias que ya habían terminado. Porque nadie te dice que hay cargas que no pesan al inicio, pero que con el tiempo te doblan la espalda, te encorvan el alma y te roban la respiración. Y sigues ahí, aguantando. Porque confundes aguantar con ser valiente, cuando en realidad el verdadero coraje empieza cuando te atreves a soltar. Soltar es dejar de cargar lo que no te corresponde. Es entender que no todo lo que llega a tu vida tiene que quedarse para siempre. Hay personas, situaciones, promesas y versiones tuyas que cumplieron su ciclo y seguir sosteniéndolas no te hace mejor, solo te hace más cansada. Yo también creí que soltar era abandonar, que era fallar, que era rendirme, hasta que entendí que no estaba abandonando nada, me estaba liberando de expectativas que no se cumplieron, de responsabilidades que nunca fueron mías, de batallas que no tenía que pelear. Cambiar esa narrativa lo cambia todo, porque cuando entiendes que soltar no es huir, sino elegirte, recuperas poder. Hay cargas emocionales que asumiste sin darte cuenta, culpa por decisiones ajenas, tristeza por historias que no dependían de ti, ansiedad por querer controlar lo incontrolable. Y tienes que detenerte y preguntarte con honestidad brutal si eso que cargas te suma o te drena. Porque si te drena, no es amor, es apego. Si te apaga, no es compromiso, es costumbre. Y nadie florece cargando lo que lo consume. Yo tuve que aprender a soltar conversaciones que nunca llegaron, disculpas que nunca pidieron, cambios que nunca sucedieron. Y dolió, sí, pero dolió menos que seguir esperando. Soltar también es un acto consciente. No pasa por accidente, no sucede porque el tiempo lo arregla todo, sucede cuando decides dejar de sostener, cuando eliges no responder ese mensaje, no volver a ese lugar, no revivir esa historia una y otra vez en tu mente. Es un ejercicio diario, casi incómodo, porque tu mente va a querer volver a lo conocido aunque duela, pero cada vez que eliges soltar te aligeras. Y cuando te aligeras,
Empiezas a moverte diferente, a respirar distinto, a vivir con más espacio dentro. Y entiende esto, nadie aprende a volar cargando pesos que no le pertenecen, porque soltar no te quita nada que sea realmente tuyo, solo te devuelve a ti. A veces creemos que es el pasado lo que nos detiene, que son los recuerdos, las heridas o las historias inconclusas las que nos mantienen anclados, pero si somos honestos, lo que realmente nos paraliza es el miedo al vacío. No es lo que fue, es lo que temes que no sea después. Porque el vacío asusta. Nos educaron para llenarlo todo, para no quedarnos a solas con nosotros mismos, para huir del silencio como si fuera peligroso. Yo también le tuve miedo. Hubo momentos en mi vida en los que preferí quedarme en relaciones rotas, en proyectos agotados y en versiones pequeñas de mí, solo porque el vacío me parecía más aterrador que el dolor conocido. Pero el vacío no es ausencia. Es espacio para crecer, para reconstruirte, para volver a escucharte. El problema es que nadie nos enseñó a habitarlo. Nos dijeron que estar solos era fracasar, que no saber qué sigue era debilidad, que la incertidumbre debía evitarse. Y no, la incertidumbre es parte del crecimiento. Todo lo nuevo nace en un espacio vacío. No puedes construir algo diferente si no te atreves a desmontar lo anterior. El miedo aparece porque el vacío te obliga a mirarte sin distracciones, sin excusas, sin anestesia emocional. Y eso confronta. Por eso, cuando pienses en soltar, no te preguntes solo qué dejas atrás. Pregúntate qué temes perder si sueltas. Tal vez no es a la persona, sino la identidad que tenías con ella. Tal vez no es la rutina, sino la sensación de pertenecer a algo. Tal vez no es el pasado, sino la falsa seguridad que te daba. Yo tuve que sentarme conmigo mismo y aceptar que muchas veces no estaba aferrado por amor, sino por miedo a no saber quién sería después. Y ese reconocimiento duele, pero libera. Quedarte contigo sin distracciones es uno de los actos más valientes que puedes hacer. Apagar el ruido, soltar el teléfono, dejar de buscar estímulos constantes y permitirte sentir. El silencio no te va a destruir, te va a revelar. Al inicio incomoda porque salen preguntas que has evitado, emociones que has postergado y verdades que has silenciado. Pero si te quedas lo suficiente, empiezas a escucharte de nuevo. Empiezas a recordar quién eras antes de adaptarte para sobrevivir. Habitar el silencio no significa rendirte, significa confiar. Confiar en que no necesitas tener todas las respuestas hoy. Confiar en que no todo vacío se llena de inmediato. Hay espacios que primero se sienten, luego se entienden y después se transforman. Cuando dejas de huir del vacío, descubres que ahí no te pierdes, ahí te encuentras. Porque lo que realmente te detiene no es el pasado, es el miedo a descubrir todo lo que eres capaz de construir cuando ya no te escondes de ti. Lo que no sueltas termina gobernándote, aunque al principio jures que lo tienes bajo control. Crees que dominas el recuerdo, que administras el dolor, que decides cuándo pensar y cuándo no, pero poco a poco eso que no sueltas empieza a dictar tus emociones, tus reacciones y tus decisiones. Aquello que intentas controlar con miedo termina controlándote a ti. Yo también caí en esa trampa. Pensé que aferrarme me daba poder, que mantener vivo el vínculo me protegía del sufrimiento, cuando en realidad me estaba convirtiendo en rehén de algo que ya no estaba presente. El control obsesivo nace del miedo, miedo a perder, miedo a equivocarte, miedo a que las cosas no salgan como esperas. Y cuando vives desde el miedo, dejas de vivir desde la libertad. Empiezas a revisar el pasado buscando señales, explicaciones, momentos donde todo pudo ser distinto. Te conviertes en investigadora de una historia que ya terminó, como si entender cada detalle pudiera devolverte la paz. Pero no funciona así. La mente quiere explicaciones porque cree que así se calma, pero muchas veces la explicación no sana, solo prolonga el apego. Recuperar tu poder personal no significa entenderlo todo, significa soltar el control. Aceptar lo que no puedes cambiar
es uno de los actos más difíciles y más liberadores que existen. Hay cosas que no dependen de ti, las decisiones de otros, los finales inesperados, las respuestas que nunca llegaron. Resistirte a esa realidad solo te desgasta. Yo tuve que aceptar que algunas puertas se cerraron sin explicaciones claras y que esperar justicia emocional era seguir entregando mi energía a algo que no podía devolverme nada. Soltar la necesidad de explicaciones es soltar la ilusión de control. No todo cierre viene con palabras, no todo final trae sentido inmediato. A veces la vida no te explica, te empuja. Y cuando dejas de exigir respuestas externas, empiezas a construir claridad interna. Ahí recuperas fuerza. Ahí dejas de depender de lo que otros hagan o digan para sentirte en paz. El verdadero enfoque tiene que estar en lo que sí depende de ti. Depende de ti cómo reaccionas, cómo te hablas, qué decisiones tomas a partir de ahora. Depende de ti dejar de revisar lo que fue y empezar a crear lo que será. Yo aprendí que cada vez que enfocaba mi energía en lo que no podía controlar, perdía poder, pero cuando la llevaba a mis acciones diarias, lo recuperaba todo. No sueltes para olvidar, suelta para dejar de vivir condicionado. Porque mientras sigas sosteniendo lo que ya no está, no podrás gobernar tu presente. Y cuando sueltas el control obsesivo, no pierdes estabilidad, recuperas libertad. Soltar también es perdonarte, aunque pocas veces nos lo dijeron así. Nos enseñaron a perdonar a otros, a comprender sus errores, a justificar sus decisiones, pero contigo eres implacable. Te hablas con dureza, te juzgas con el diario del lunes, te castigas por no haber sabido antes lo que hoy ya entiendes, y mientras sigues señalándote, te quedas atrapada en el mismo lugar. No puedes avanzar si sigues castigándote por lo que no sabías entonces. Yo también cargué durante años con culpas que no me correspondían, con reproches silenciosos, con esa voz interna que repetía, debiste hacerlo mejor, sin preguntarme si realmente tenía las herramientas para hacerlo distinto. La culpa te hace creer que sufrir es una forma de responsabilidad, como si castigarte fuera una manera de pagar una deuda emocional. Pero la culpa no repara, solo paraliza. Y mientras te quedas ahí reviviendo decisiones pasadas, te robas la oportunidad de construir algo nuevo. Cambiar culpa por compasión consciente no es justificar errores, es entender el contexto en el que los cometiste. Es mirar atrás y reconocer que actuaste desde el nivel de conciencia que tenías, con las heridas que cargabas, con el miedo que sabías manejar en ese momento. Reconocer que hiciste lo mejor que pudiste no te hace débil, te hace honesta. Nadie toma decisiones con la intención de romperse. Nadie elige equivocarse a propósito. Elegimos con la información, el amor y la madurez que tenemos en ese instante. Yo tuve que sentarme conmigo mismo y aceptar que muchas de mis decisiones nacieron del miedo, sí, pero también de la necesidad de sobrevivir emocionalmente. Y eso no me hace culpable, me hace humano. Dejar de narrarte como culpable cambia tu historia, porque mientras sigas contando tu vida desde el error, te conviertes en prisionera del pasado. Pero cuando empiezas a hablarte desde el aprendizaje, el pasado deja de ser una condena y se vuelve un maestro. No eres la suma de tus errores, eres la consecuencia de lo que haces después de entenderlos. Hablar contigo con respeto es un acto revolucionario. Significa dejar de insultarte mentalmente, dejar de minimizarte, dejar de compararte con quien ya no eres. Significa tratarte como tratarías a alguien que amas si está aprendiendo. Yo entendí que nadie puede sanar en un ambiente interno de violencia y que si quería avanzar tenía que convertirme en un lugar seguro para mí. Perdonarte no borra lo vivido, pero te permite caminar sin cadenas, porque cuando te perdonas, sueltas el pasado y te devuelves el derecho de seguir adelante. No todo lo que amas está destinado a quedarse. Y entender eso cambia la forma en la que miras la vida. Nos enseñaron que amar es retener, que querer es luchar hasta el final, que soltar es fracasar. Pero hay personas que llegan a tu historia para despertarte, no para acompañarte siempre. Yo tardé mucho en aceptar eso porque confundí permanencia con valor.
Pensé que si algo se iba era porque no había sido suficiente, porque fallé, porque no supe cuidar, y esa idea me mantuvo aferrado a relaciones, proyectos y versiones de mí que ya habían cumplido su ciclo. Algunas personas no vienen a quedarse, vienen a mostrarte quién eres cuando amas, qué límites no sabes poner, qué heridas siguen abiertas. Y cuando su papel termina, la vida las mueve. Resistirte a ese cierre no detiene el dolor, solo lo prolonga. Aceptar los ciclos no es rendirse, es respetar el ritmo natural de las cosas. Todo lo que nace tiene un proceso y todo proceso tiene un final, aunque no siempre sea el que imaginaste. Agradecer la lección sin idealizar es un acto de madurez emocional, porque cuando idealizas conviertes el recuerdo en una prisión. Te aferras a lo que pudo ser, a lo que prometí, a lo que sentiste y te olvidas de lo que realmente fue. Yo tuve que aprender a agradecer sin romantizar el daño, a honrar lo bueno sin negar lo que dolió, porque una cosa no cancela a la otra. Cerrar etapas con intención significa dejar de irte a medias. Significa decir adiós de verdad, no solo en palabras, sino en acciones. Es dejar de revisar mensajes, dejar de imaginar reencuentros, dejar de vivir con un pie en el pasado. Durante mucho tiempo quise que las cosas volvieran a ser como antes, sin aceptar que yo ya no era el mismo. Y cuando tú cambias, lo que no evoluciona contigo se queda atrás. Dejar de forzar lo que ya terminó es un acto de amor propio. Nada que tenga que ser sostenido a la fuerza está destinado a quedarse. Cuando algo fluye, no te pide que te rompas para mantenerlo. Yo entendí que insistir no es amar, es tener miedo a soltar. Y cuando sueltas desde la conciencia, no pierdes, te liberas. Porque cuando aceptas que no todo lo que amas está hecho para durar, empiezas a amar sin cadenas y a despedirte sin culpa. Y en ese espacio nuevo, descubres que soltar no te deja vacío, te deja disponible. Disponible para vínculos más sanos, para sueños que sí caminan contigo, para una versión tuya que no mendiga permanencia. Cuando entiendes esto, dejas de rogar y empiezas a elegir. Ya no persigues, atraes. Ya no te aferras, confías, porque aprendiste que lo que es para ti no necesita cadenas. Y lo que se va estaba cumpliendo su última enseñanza. Y ahí, por fin, el amor deja de doler y comienza a sentirse ligero, honesto y libre, como siempre debió ser para ti misma hoy. Soltar no es olvidar, porque olvidar no siempre es posible ni necesario. Soltar es recordar sin sangrar. Es poder traer un recuerdo a la mente sin que te apriete el pecho, sin que te tiemblen las manos, sin que sientas que vuelves a caer en el mismo abismo. Sanar no borra la memoria, le quita el poder. Yo entendí esto el día en que me di cuenta de que seguía viviendo escenas pasadas como si estuvieran ocurriendo otra vez. No era el recuerdo lo que dolía, era la forma en la que lo revivía emocionalmente una y otra vez. Hay heridas que no se cierran porque seguimos rascándolas con la mente. Cada vez que recuerdas desde el resentimiento, desde la culpa o desde la nostalgia, vuelves a abrir lo que ya estaba cicatrizando. Integrar la experiencia sin vivir desde la herida es aceptar que pasó, que dolió, que te marcó, pero que ya no define quién eres hoy. El pasado no tiene poder propio, se lo damos nosotros cuando lo usamos como refugio o como castigo. Permitir que el recuerdo exista sin drama es un acto de madurez. No se trata de negar lo vivido ni de fingir que no importó. Importó, claro que importó, pero hoy ya no manda. Yo tuve que aprender a observar mis recuerdos como quien mira una foto antigua, reconociendo lo que fue sin querer volver a entrar en ella. Porque cada vez que entraba me quedaba atrapado en una versión de mí que ya no existía. Dejar de revivirlo emocionalmente implica tomar una decisión consciente. No es automático, es una práctica diaria. Cuando el recuerdo aparece, eliges no alimentarlo con preguntas que no tienen respuesta, con escenarios imaginarios, con reproches tardíos. El recuerdo pasa,
Tú decides si lo conviertes en tormenta o lo dejas seguir su camino. Al principio cuesta, porque el dolor se vuelve familiar, casi cómodo, pero lo familiar no siempre es sano. Construir un presente más fuerte es la clave, porque cuando tu presente está vacío, el pasado grita. Pero cuando llenas tu vida de acciones, de propósito, de nuevas experiencias, el recuerdo pierde volumen. Yo descubrí que no se supera algo pensando más, sino viviendo mejor. El presente sólido es el antídoto contra el pasado que duele. Sanar es cuando puedes hablar de lo que pasó sin justificarte, sin defenderte, sin romperte. Es cuando el recuerdo ya no dicta tus decisiones ni condiciona tu amor. No te hace desconfiar de todo ni cerrarte al mundo. Simplemente es parte de tu historia, no el centro de ella. Soltar no es traicionar lo vivido, es honrarte a ti. Es decirte, eso fue importante, pero ya no me gobierna. Y cuando llegas ahí, el recuerdo sigue existiendo, pero ya no sangra porque tú ya no vives desde la herida, vives desde la conciencia. El apego es miedo disfrazado de amor, aunque al principio se sienta intenso, profundo y hasta romántico. Nos enseñaron que amar es necesitar, que sin el otro no estamos completos, que la ausencia es una amenaza. Pero el amor real no aprieta, no vigila, no suplica. El amor libera, el miedo retiene. Yo también confundí apego con amor durante mucho tiempo, porque cuando alguien se convertía en mi centro emocional, sentía que eso era conexión. No lo era, era miedo a quedarme solo conmigo. El apego nace cuando crees que sin esa persona no eres suficiente, cuando tu bienestar depende de su presencia, de su validación, de su respuesta, y ahí ya no eliges, necesitas, y cuando necesitas, te pierdes. Diferenciar entre necesidad y elección cambia por completo la forma en la que te relacionas. Elegir es decir, quiero estar contigo, pero puedo estar sin ti. Necesitar es decir, si te vas me rompo, y nadie debería ser responsable de sostener tu identidad emocional. Observar desde dónde te relacionas es un ejercicio incómodo pero revelador. Pregúntate si te acercas desde la plenitud o desde el vacío. Si buscas compartir o llenar. Yo tuve que aceptar que muchas veces no amaba, me aferraba. No quería perder a la persona, pero en el fondo lo que no quería perder era la sensación de sentirme visto, acompañado, importante. Y eso no era amor, era dependencia emocional. Fortalecer tu autoestima es romper con ese patrón. Porque cuando sabes quién eres, cuando te valoras, cuando te respetas, ya no te quedas donde tienes que mendigar afecto. Empiezas a elegir relaciones que te suman, no que te sostienen artificialmente. Yo entendí que nadie viene a completarte, viene a acompañarte. Y cuando esperas que alguien te complete, le das un poder que no le corresponde. Elegir relaciones y no dependencias es un acto de amor propio. Significa poner límites, incluso cuando duele. Significa decir no a vínculos que te hacen sentir inseguro, ansioso, pequeño. El apego te hace justificar lo injustificable, aguantar lo que te rompe, normalizar lo que te apaga. El amor, en cambio, te permite crecer, respirar, ser tú. Cuando eliges desde la conciencia, ya no te quedas por miedo a perder, te quedas porque quieres compartir. Y si algo termina, duele, sí, pero no te destruye, porque no perdiste tu centro, no entregaste tu identidad. Yo aprendí que el amor sano no te pide que te sacrifiques, te pide que seas auténtico. El apego se rompe cuando te conviertes en tu propio hogar. Cuando dejas de buscar afuera lo que tienes que construir dentro, y en ese momento algo cambia. Ya no te aferras, confías. Ya no temes a la soledad, la respetas. Ya no necesitas, eliges. Porque entendiste que el amor verdadero no nace del miedo a perder, nace de la libertad de compartir sin dejar de ser tú. Cuando sueltas expectativas, recuperas paz. Porque el sufrimiento casi nunca nace de lo que otros hacen, sino de lo que creemos que deberían hacer. Nos enseñaron a esperar que el mundo, las personas, las relaciones funcionen según nuestros deseos, y cuando no lo hacen sentimos traición, frustración, enojo. Yo aprendí que gran parte del dolor que cargaba no venía de los hechos,
venía de mis expectativas no cumplidas. Cada vez que esperaba que alguien actuara como yo quería, me estaba dando permiso para sufrir. Y eso no es amor, no es relación, es una construcción mental que nos roba tranquilidad. Aceptar a las personas como son es el primer paso hacia la libertad. Porque no podemos cambiar lo que depende de otros, solo podemos cambiar nuestra relación con ello. Yo tuve que enfrentar la dura realidad de que no podía obligar a nadie a ser diferente y que mientras intentara controlar su comportamiento, yo perdía paz. Aceptar no significa justificar, significa comprender que cada quien camina su camino con sus tiempos, sus límites, sus errores y sus aciertos. Cuando aceptas, dejas de luchar contra molinos invisibles y empiezas a respirar de verdad. Suelta la fantasía del futuro imaginado. ¿Cuántas veces nos hacemos historias, guiones de lo que debería pasar, conversaciones que nunca ocurrieron, respuestas que jamás llegarán? Y mientras vivimos en ese mundo imaginario, ignoramos la realidad que está frente a nosotros. Yo aprendí que la mente es experta en crear futuros imposibles y que aferrarme a esos escenarios solo me mantenía prisionero de ilusiones que nunca existieron. Cuando los dejo ir, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio para actuar, para decidir, para ser libre. Enfocarte en la realidad presente es donde ocurre la verdadera paz. Lo que es real, lo que está frente a ti, es lo único que merece tu energía. Cada emoción que surge del pasado o del futuro imaginado es un ladrón de tiempo, un secuestrador de alegría. Yo comencé a entrenarme para reconocer qué estaba dentro de mi control y qué no. Y ahí encontré un alivio profundo. Aprendí a escuchar lo que sí podía influir, a soltar lo que no, a elegir dónde poner mi corazón. Cuando sueltas expectativas, dejas de vivir en el debería y comienzas a vivir en el es. Ya no peleas con la realidad, ya no te desgastas tratando de que otros llenen tus vacíos o cumplan tus guiones. Empiezas a fluir con lo que hay. Y en ese fluir descubres que la paz no estaba en la otra persona ni en la situación, sino en tu decisión de soltar y aceptar. Porque la libertad emocional no se gana aferrándose, se conquista soltando. Volar requiere ligereza emocional y pocas cosas pesan más que el resentimiento, el rencor, la ira acumulada contra alguien que te hizo daño o contra ti mismo por decisiones pasadas. Yo aprendí que por más que soñara con avanzar, mientras cargar esas emociones, mis alas estaban dobladas. Creía que aferrarme al enojo me daba poder, pero en realidad me mantenía prisionero. Nadie puede elevarse cargando resentimiento. Nadie puede descubrir su verdadero potencial cuando su corazón está lleno de piedras que no le pertenecen. El peso de lo no resuelto bloquea la creatividad, la alegría, la confianza y el amor. Vaciar el corazón de rencor es un acto de valentía porque significa mirarte a ti mismo y a otros sin juzgar, sin excusar, pero también sin lastimarte. No se trata de perdonar para el otro, se trata de liberarte para ti. Yo recuerdo momentos en los que repetir mentalmente antiguas injusticias me parecía una forma de mantener mi dignidad, pero solo mantenía abierta una herida que sangraba todos los días. Cuando decidí escribir lo que necesitaba soltar, poner en palabras cada emoción, cada reproche, cada dolor, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Lo que permanecía oculto dentro de la mente y el corazón encontraba un canal para irse y de repente podía respirar más profundo, podía ver la vida con claridad. Elegir la paz como prioridad es la consecuencia natural de soltar. No es resignación, no es conformismo, es decidir que tu energía y tu tiempo valen más que cualquier pelea pasada. Yo he experimentado cómo cuando priorizas la paz, todo lo demás fluye. Las relaciones se vuelven más honestas, las decisiones más sabias, los sueños más claros. Y es curioso,
porque la ligereza que obtienes no solo te permite caminar, sino que te permite volar. Volar no significa huir, significa elevarte por encima de lo que antes te mantenía atado. Escribir, llorar, hablar, meditar o simplemente respirar con intención son pequeñas acciones que vacían el corazón. Cada vez que sueltas, tus alas se fortalecen. Y cuando descubres que puedes avanzar sin la carga del rencor, te das cuenta de que la vida siempre estuvo esperando a que te permitieras elevarte. Volar requiere ligereza, y esa ligereza nace de la decisión consciente de no permitir que lo que ya pasó siga gobernando tu presente. Porque cuando eliges soltar, no pierdes nada, ganas libertad, claridad, fuerza y sobre todo espacio para lo que realmente importa. Cuando te eliges, todo se acomoda. Porque hay un poder silencioso y profundo en decidir que tú eres tu primera prioridad. Muchas veces esperamos que la vida se acomode a nuestro alrededor, que las personas entiendan nuestro valor, que las circunstancias sean justas, pero mientras no te elijas a ti mismo, nada termina de alinearse. Yo aprendí que soltar no es un acto de debilidad ni de renuncia, es un acto de amor propio radical. Significa mirar la realidad, mirar tus emociones, tus relaciones y tus compromisos y decir, hoy me elijo a mí, con respeto, con firmeza y sin culpa. Convertirte en tu prioridad sin culpa es un ejercicio que desafía la programación de toda una vida. Nos enseñaron a poner a otros primero, a justificar lo que hacemos por los demás, a creer que amarnos demasiado es egoísmo. Pero yo descubrí que cuando cuidas tu corazón, cuando eliges tu crecimiento y tu bienestar, no solo te beneficias tú, sino todo lo que te rodea. Caminando hacia lo que te expande, hacia aquello que nutre tu mente, tu espíritu y tu cuerpo, empiezas a generar un efecto dominó. Las decisiones que tomas ya no nacen del miedo, de la necesidad o de la presión externa, nacen de tu centro, de tu claridad, de tu intención consciente. Decidir cuidarte emocionalmente significa poner límites claros, decir no cuando algo te resta y sí cuando algo te suma. Significa reconocer que no puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlar lo que aceptas en tu vida. Yo he tenido que aprender que cada vez que me elegía, la vida misma empezaba a acomodarse, las relaciones más auténticas permanecían, las situaciones más fértiles aparecían, y el caos que antes parecía insoportable encontraba su orden natural. Confiar en que soltar es el inicio, no el final, transforma la experiencia, no es un punto de cierre que limita, es un punto de partida que abre caminos. Cuando te eliges, cuando decides dejar atrás lo que no te pertenece y abrazar lo que te construye, todo comienza a fluir. Las piezas que antes parecían dispersas empiezan a encajar, las oportunidades aparecen donde antes había bloqueos y tú descubres que tu poder no dependía de retener nada ni de controlar todo, sino de honrar tu esencia y caminar con decisión hacia ti mismo. Cuando te eliges, todo se acomoda. Y al final, la vida solo pide que te atrevas a ponerte primero para que todo lo demás encuentre su lugar naturalmente. Hoy quiero que te lleves esto muy claro. Aprender a soltar no es renunciar, es liberarte. Cada carga que decides dejar, cada expectativa que sueltas, cada herida que decides mirar sin sangrar, te acerca a la versión más ligera y poderosa de ti mismo. Soltar no significa que olvides, significa que eliges no dejar que el pasado gobierne tu presente. Significa que transformas lo que pudo doler en lecciones que te fortalecen y te preparan para algo más grande. Yo lo he vivido. Cuando dejé de aferrarme a lo que no me pertenecía, cuando acepté el vacío como oportunidad, cuando prioricé mi paz sobre la aprobación de otros, descubrí que la vida no solo se acomoda, sino que te impulsa hacia tu mejor versión. Hoy te invito a que hagas un pacto contigo mismo. Observa qué cargas ya no te corresponden. Enfrenta tus miedos, libera los resentimientos, elige tu bienestar y camina hacia lo que te expande. Hazlo conscientemente, sin prisa, con firmeza, porque el primer paso siempre es interno, elegirte. Cuando te eliges, tu corazón se vuelve ligero, tu mente clara y tus alas comienzan a desplegarse.
Y recuerda, soltar no es el final, es el inicio de tu vuelo. Decide hoy, suelta y empieza a volar.